Hola, ¿qué tal amigos de la Hora 3? Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast en Radio Estéreo Universidad. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a la profesora Catherine Muñoz, quien nos va a estar hablando de un capítulo dentro de un libro colectivo que se llama Historiografía y Recepción de la Antigüedad en España, Portugal e Iberoamérica. Dentro de este libro, ella ha firmado uno de los capítulos llamado Belisario Porras y Gustavo García de Paredes, un emperador romano y un faraón en Panamá, en donde explora las figuras claves de estos representantes de nuestra historia mediante analogías de modelos clásicos y cómo estos han sido utilizados para hacer sátira y crítica política dentro de la prensa panameña. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? En primer lugar, pues gracias por invitarme al programa, que estaba pendiente hace un par de meses de venir. Sí. Estoy encantadísima de que me hayas invitado y sobre todo pues hablar de un tema que me encanta. Sí, yo sé que este es un tema que te toca la fibra, digamos. Demasiado. Yo, para empezar, quería preguntarte de dónde surgió esta investigación, cómo fuiste invitada para participar de este proyecto. Yo sé que es un proyecto internacional que incluye Europa, América. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo surgió esta invitación? Sí, el proyecto inicialmente, fue comentado y fue una invitación a partir del codirector de la tesis, que me puso en contacto pues con otra profesora pues de una universidad española que llevaba pues un proyecto sobre redescubrimiento y la recepción de Pompeya y el Vesubio en España y en América. Y ellos hicieron entonces un segundo proyecto que es como una continuación, que es este en el que yo estoy, que se llama pues Antimo, que el título es bien largo, es La Antigüedad Modernizada, Grecia y Roma al servicio de la idea de la civilización, orden y progreso en España y Latinoamérica. Entonces, el libro en realidad, que son 2 tomos, es parte de un congreso que se hizo en julio del 2024. Creo, sí. Estoy confundida, sí, un poco 24. Es que hubo una anterior en el 23, así que estoy como los cables fundidos. De julio del 24, que donde se presentó entonces esta ponencia, que fueron de 10 minutos, y a partir de entonces ahí se pidió entonces hacer pues el artículo, y que afortunadamente pues salió publicado pues recientemente. Uy, muchas felicidades. Yo creo que, la gente se estará preguntando, ¿dónde puedo conseguir el libro? Tristemente, como vivimos en América, las cosas son un poquito más difíciles, pero el libro lo pueden conseguir en la editorial Pórtico, en internet. Creo que de seguro pueden hacer envíos acá, no estoy segura. Sí, o si no, logística. De todos modos vamos a estar compartiendo el enlace en el enlace de YouTube para que ustedes también puedan adquirir el libro. Otra de las preguntas ¿cuál fue tu idea dentro de este proyecto para presentar este tema como tal? O sea, ¿de dónde surge la idea? ¿De dónde surge la idea? Inicialmente la idea era Belisario Porras, porque como el tema es de la recepción del mundo clásico, Belisario Porras es el panameño que al parecer tiene la mayor parte de la información de todo, el que hizo esto, que hizo los discursos sobre Marco Aurelio, el monumento a los bomberos, en donde se ven esas referencias. Entonces me encontré pues este periódico de José de la Cruz Herrera, de las avispas, entonces él criticaba mucho la gestión de Belisario Porras, y como tenía las críticas y también un poco de caricaturas, recordé que en algún momento en la última rectoría del profesor Gustavo, a él lo atacaron mucho con las caricaturas, y él hizo una exposición en la rectoría, en el lobby, con las últimas 10 caricaturas que le hizo la prensa. Entonces yo me dije, si algún día pues yo estudio pues el mundo clásico, yo quiero hacer una investigación de las caricaturas. Y por cosas del destino pude pues empatar lo de Belisario Porras con el profesor, porque justamente era lo mismo, críticas a 2 figuras importantes, una del inicio del siglo XX y una pues de la actualidad. Y si yo te preguntara, ¿cómo puedes resumirme tu capítulo en pocas palabras? ¿Qué me dirías? ¿De qué trata mi capítulo? Qué difícil. ¿Cómo le puedes explicar a nuestros...? A ver, sí. La recepción del mundo clásico a través de las caricaturas y el uso de estas por medio de política. De cómo la política es utilizada dentro pues del clasicismo, herramientas clásicas para criticar y satirizar a 2 figuras importantes. En tu capítulo tú comparas a Belisario Porras con un emperador romano. ¿Por qué?
Curiosamente, el dueño del periódico, Ujú. José de la Cruz Herrera, es un panameño que nació pues en Garachiné. El señor hablaba inglés, alemán, italiano, griego, latín. El tipo lo sabía todo. Por eso que lo llamaron el Darienita Universal. Wow. Inteligente el señor. Entonces, en ese periódico, como él ya tenía ese referente sobre el mundo clásico, las críticas a Belisario Porras eran eso mismo, que Belisario se cree un emperador. Ajá. Porque en la última gestión, sobre todo, el último periodo presidencial, él hace el Santo Tomás, Ujú. remodela el Palacio de las Garzas, y por eso él dice, ay, pero es que este señor se cree como un Octavio, como Ujú. un emperador Octavio, pero un Octavio minúsculo. Qué crítica y qué insulto. Y a la vez también lo llama un Claudio moderno tableño. O sea, de todos los emperadores romanos, tú vas a comparar al presidente con Claudio. Y para colmo, es un moderno Claudio tableño. Claro, pues como el tipo nació en las tablas, bueno, un Claudio. Y ahí tiene Nerón, Calígula, o sea, todos los peores, o sea, son Belisario Porras en la mente de él. Qué feo. Y llevándolo por esta misma pregunta, ¿por qué García de Paredes con un faraón? ¿O por qué se hizo esa conexión? Yo no estoy segura, porque sí recuerdo que cuando yo era estudiante, indirectamente por los pasillos ya se llamaban, claro que sí, al profesor Gustavo como el faraón, el Gustavo Ra, el elegido de Dios y todas esas cuestiones. Y por cuestiones así, que creo que la gente no sabía que él era profesor de historia, sobre todo de historia antigua, de Egipto y todo eso, las caricaturas de esta gente del periódico pues lo empezaron pues a ejemplificar pues como un faraón. Claro, 20 años en una rectoría, en un puesto importante en una universidad, daba la impresión de que este señor pues era el dueño de todo, que todo lo tenía pues amarrado. Y claro, una forma en una colina, en la rectoría, parecía pues sí, un templo, una pirámide. Una pirámide tal vez por los escalones que tenemos que subir hasta llegar Ay, sí, horrible, exactamente. Yo creo que sí daba la impresión, y como era un señor mayor, la gente, todo también por edadismo, mayor lo asocia de que momia, claro. Faraones, Tutankamón. ¿Tú crees que, digamos, toda esta crítica que se hacía a través de estos personajes se hacía de manera política o realmente se quería solamente hacer reír a la gente, que era una parte, digamos, de la sátira que tenía el diario, por ejemplo, Las Avispas u otros, o en los de la actualidad también? Quizás de la actualidad sería un poquito, porque son temas más conocidos, pero por el caso de Belisario Porras, yo lo pienso, ¿cuántas personas podrían saber en 1920, 22 y 24 quién era Claudio? ¿Quién era el emperador Claudio? ¿Quién era el emperador Nerón? A lo mejor de pasada lo conocían. Entonces quizás cuando leían el periódico del señor de la Cruz Herrera, leían, es un Calígula, es un moderno Nerón, un Claudio, pero ¿hasta qué punto ellos podían entender eso? Amor, se quedaban en la risita por encima, pero no interiorizaban. Pero ¿por qué tú crees que se ha intentado, digamos, caricaturizar o hacer una crítica política a partir de figuras históricas relevantes, digamos, de la historia universal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hacerlo con, de repente, otro tipo de...? Probablemente eran los temas quizás más conocidos de la mayoría de la gente de la población, sobre todo la oligarquía, que de seguro la gente estudiara, que leía el periódico. Y quizás ellos sí tenían un manual de historia de Roma, que conocían que Nerón era lo peor, que Claudio era lo peor. Pero la gente de abajo, por ejemplo, una persona que viene de Santana, Garrabal en esa época, probablemente la habrían leído, pero... No le habían hecho una conexión de que por qué le dicen a Belisario Porras que es un Calígula. ¿Qué tan común era en los otros diarios este tipo de crítica política en las caricaturas que se hacía o en lo que se contaba con respecto a las figuras de la antigüedad? ¿Era algo generalizado dentro de todos los diarios o era algo particularmente de algunos diarios que se centraban en este tipo de modelos? Aparentemente no era tan común. Yo creo que también eso, depende del dueño del diario y la línea que quiere seguir. En este caso, de la Cruz Herrera, como era especialista en el mundo antiguo y tenía pues tanto bagaje cultural, quizás él iba por esa línea. Pero había muchos diarios humorísticos, pero bastantes, más de lo que uno pensaría.
y los otros que contienen las caricaturas, o sea, no utilizan un ropaje griego ni romano, o sea, no hacen las burlas de ese estilo. Son burlas más panaminizadas, si los queremos llamar de esa forma, como algunas que le hizo Ricardo Miró a Florencio Armando de Rosemera en un periódico llamado El Mosquito, en que ponen la calva del presidente y un mosquito fue en la cabeza. Pero creo que este será como hasta ahora el único caso que yo he visto de periódico de esa década con cosas pues romanas. ¿Tú crees que de repente Herrera tenía algo personal contra Claro Porras y utilizaba este modelo para, no sé, ridiculizarlo o ponerlo como frente de ataque político frente a otros partidos? Yo estoy segura que sí. Como de la Cruz Herrera, de la línea conservadora, y Belisario Porras era de la línea liberal, hay varios escritos que José de la Cruz Herrera le da guante y palo duro, por decirlo así, a Belisario Porras. Y como Belisario Porras, o sea, es el caudillo, el líder, y que todo el mundo lo quiere, este señor se aprovechó maravillosamente y es crítica y crítica. Con eso la coeducación más críticas le dio, y como este era muy, pero muy católico, se agarró por esa línea, porque Belisario Porras, pues católico lo era, pero no tan practicante como el otro. La verdad es que es fabuloso. Y me llama la atención de que tú hayas elegido, bueno, ya lo has mencionado más o menos en la introducción, pero ¿por qué conectar a una persona, bueno, a dos personas que se separaban por tantos años y hacer esta comparativa en tu estudio? Porque yo, leyéndolo, me da la sensación, o sea, ¿sabes? Es un estudio muy interesante porque conecta, digamos, la sátira política, la política en sí, la crítica, pero al mismo tiempo lo reconectas con la antigüedad. No sé, yo creo que a nadie más se le hubiese ocurrido un estudio de esta manera, y luego conectar a Gustavo García de Paredes con Belisario Porras me llama mucho la atención. ¿Qué tú le puedes decir a nuestros amigos sobre...? Eso está serio. Ay, la verdad es que sí, tengo ¿estamos en pausa? Bueno, Así. Dudas con eso. Es que para mí las dos figuras no es que sean idénticas, tienen algunas similitudes, pero tampoco son tan diferentes. Entonces, Belisario Porras para su época fue lo más querido, toda la gente hablaba bien de él, nadie hablaba mal de él. Y lo mismo pasaba con el profesor Gustavo, todo el mundo lo amaba aparentemente, y todo el mundo hablaba bien de él. Sí lo criticaban, pero no era tan evidente. Entonces yo creo que en esa línea había pues algo muy similar entre ellos dos. Entonces, si era uno del siglo XIX, uno del XX, o sea, pude hacer una vinculación y darme cuenta que hay algo entre ellos dos. Vamos a una pausa y continuamos desarrollando esta idea muy interesante. Continuamos con esta interesante entrevista con la profesora Catherine Muñoz. Estábamos hablando hace nada sobre cómo ella había entendido que o conectar, digamos, Belisario Porras con Gustavo García de Paredes, un siglo entre estos dos personajes, y cómo ella los ha fusionado, digamos, cómo ha hecho esa brillante conexión entre ellos para entender cómo se ha utilizado la crítica o la sátira para atacar, yo pienso, a estos personajes. Claro que y ella nos estaba comentando, bueno, son muy queridos estos personajes. Demasiado. Si nos vemos en el caso, pues, si nos vamos a la historia, no hay libros de gente que hable abiertamente mal de Belisario Porras. Ninguno. Y toca derribar mitos, pero eso todavía, o sea, no hemos llegado a ese punto. Y en el caso, pues, de Gustavo García Paredes, lo mismo. Se habla extremadamente bien y todo lo demás. Y cuando él fue rector, los únicos que hablaban mal de él eran los periódicos. Entonces ahí sí daba chance, abiertamente por lo menos. Los periódicos sí daban esa información a través de las caricaturas de que había, pues, un odio, enojo bastante pronunciado, pues, hacer. Así que pero bueno, unos periódicos con una línea editorial muy particular, digamos. Exactamente. Casi todos tenían la misma cuestión, pero unos más que otros. En el caso, por ejemplo, de la prensa es el que más caricaturas le sacó al profesor Gustavo, y todas tienen la misma tónica, vestido pues de faraón, con un cetro, con una pirámide, con las momias en un sarcófago, con los dineros escondidos. No, la verdad es que es una maravilla, y la gente quizás no conocía, nunca había visto al profesor Gustavo, el rector, pero sí recordaba, rector, momia, sarcófago, Universidad de Panamá.
Claro, como si este fuese como un gran templo de Gustavo García. Éramos los súbditos. Y todos los demás éramos, entre alumnos y profesores, éramos los súbditos. Los súbditos de él. Y eso es interesante porque es el acceso a la antigüedad. La gente a lo mejor nunca ha visto un libro de historia de Egipto, pero sabe reconocer que en Panamá pues, había alguien que le decían pues faraón. Y digamos, dentro de este estudio, ya yendo un poquito hacia las conclusiones, ¿qué puntos en común tú encontraste de las críticas que se les hacía a ambos? ¿Cuáles eran los puntos en que tú dices, bueno, realmente los dos fueron blanco de ataques, por ejemplo? O por otro lado, digamos, ambos se les acusó de X tema en particular, por ejemplo, no sé, desvío de fondos, cosas por el estilo, que tú crees que hayas encontrado puntos en común dentro de la investigación en estas críticas. En las dos, bueno, es que en las caricaturas lo que quieren también es atacar ese culto de la personalidad. Y Belisario Porras, al igual que el rector, en ese momento o ahora siguen teniendo un culto de la personalidad. Entonces, las dos quizás pueden tener, entre todas las cosas, en común ese ferviente amor excesivo que se le tenía en ese momento, figuras de poder a las cuales no se puede criticar abiertamente porque se les critica, pues estamos pues en problemas, que igual se ve en el periódico, que se lee y se lee en el resto de los periódicos de la época, y lo mismo en los periódicos que vemos pues ahora mismo. Una herramienta que no estamos acostumbrados a ver aquí en Panamá, que el mundo clásico pues nos suple como herramienta pues para hacer unas revelaciones y críticas pues a figuras importantes pues como el caso de estas, y hacer pues un cambio, diría yo pues un cambio de mentalidad. ¿Y qué tanto tú crees es que esa forma en la que se les quería representar se apegan a la verdad? ¿O solamente se hacía una construcción o una deformación de la figura, de la personalidad y del personaje para crear un modelo falso de ellos como personas? No, yo creo que tiene que... Sí, yo siento que debe haber mucha deformación porque ni uno era faraón, ni uno era emperador, ni uno era excesivamente bueno ni excesivamente malo. Y las caricaturas lo que quieren es eso mismo, desprestigiar, y sobre todo depende quién es el que haga la caricatura y con qué finalidad. Yo diría que sí, puede que sea pues en todo caso una mezcla de todo, pero hasta qué punto se puede subdividir y ver la diferencia. Por mi parte sí que me encontré en algunas ocasiones al profesor Gustavo García de Paredes en los pasillos y no, todo menos un faraón, ¿sabes? Era una persona muy cercana, iba a sus clases, te saludaba de una manera cordial, por lo menos en... Bueno, sí, tienes toda es verdad, sí. Es que como yo lo tuve como profesor a veces, claro, no me da chance de ver la diferencia, pero uno lo veía por el pasillo y este señor es el que es el rector, o sea, no lo parecía efectivamente. Sí. Claro, yo, sabes, en los pasillos de humanidades te los podías encontrar. Sí, caminando por todos lados por aquí. Y bueno, yendo a sus clases, una cosa muy normal de profesor de la universidad, ¿no? Hombre, un faraón habría ido con todos sus súbditos y un poco de gente. Sí, eso es una cosa que... Bueno, después de analizar estos dos casos, ¿qué nos dicen esto de cómo los panameños entendían el poder? O sea, o cómo los panameños entienden el poder desde afuera, pues, porque en este caso estamos hablando de un personaje histórico que la mayoría de nosotros no hemos conocido, porque, bueno, ya fue en 1920, tal vez nuestros bisabuelos, pero en la actualidad Gustavo García de Paredes, un rector de la Universidad de Panamá, pero que, digamos, no todo el mundo estudia en la Universidad de Panamá o está relacionado de conocer a esta figura y cómo se le representa fuera de estos espacios. Por lo general eso mismo, la gente cuando pensaba en él, pensaba en un señor viejo, en un sarcófago lejos y que era pues un faraón, pero que no iba pues en realidad pues a tono con la realidad, que incluso la gente no sabía que el tipo era profesor de historia, ni profesor de historia antigua, pensaban que eran abogados, que era biólogo, menos historiador. Entonces cuando uno se da cuenta que era historiador, y sobre todo de historia de Grecia y Roma, Oriente, Grecia y Roma, como que tiene más sentido, pero es que los que hacían las caricaturas tampoco no sabían que esto, el tipo era claro, en realidad sí, era como que le daba mucho sentido, pero desde afuera... o sea, para nosotros sí, pero en afuera no lo conocían. Y yo creo que los caricaturistas tampoco sabían este detalle de la formación
yo conversé con algunos y me decían que ellos no sabían que el tipo era historiador, entonces de casualidad pues faraón. Y bueno, ya luego para ir cerrando un poco, ¿tú crees que en la actualidad nosotros seguimos, bueno, no nosotros, pero los caricaturistas y la prensa en general sigue utilizando estas figuras históricas para hacer comparaciones en las caricaturas en la actualidad? Uy, sí. Sobre todo... O eso podemos decir que es algo muy panameño, sí, de hacerlo de esta manera. Sí, bueno, se ve en todos lados del mundo, pero aquí, sobre todo para la parte de burlarse, en la parte fea. Claro. A Martinelli siempre lo ponen con la nariz grande y con una toga destruyendo sí, la Corte Suprema. Sí. O también el profesor Miguel Antonio Bernal, que lo ponen también como Barrabás. Barrabás, sí, el de la Semana Santa, sí, lo ponen como Barrabás. Es bastante común, pero creo que depende ese del caricaturista, porque hay unos que panameñizan más las cosas, entonces no utilizan tantos elementos de la antigüedad, sino que ponen más cosas, una cutarra, que un tamborito, pero no tanto en el sentido pues de colocarlo pues con coronas de laureles, etcétera, que también el profesor lo ponía con coronas de laureles. Claro, sí. Bueno, que tenía que ver, que yo pienso un poquito con el símbolo de la universidad y todo se vinculaba un poco, digamos. Maravilloso. Bueno, y para ir terminando, digamos, ¿qué más nos puedes contar del resto de los artículos que forman parte de este libro, sobre los autores, bueno, los editores en general, los editores del libro y los otros capítulos que están dentro del libro para que la gente... El congreso fueron casi 3 días, fue un congreso bastante largo, extenuante, parte virtual y parte presencial. Estuvieron divididos en profesores y especialistas que hablaron sobre la recepción del mundo clásico pues en arte, en arquitectura, en pintura, en arqueología también. Arqueología. Unos de literatura que hablaron sobre novelas que yo jamás en mi vida había escuchado, novelas de viajeros de la actualidad que viajaban a Roma, y yo me quedé como, wow, qué emocionante, una muy persona que viaja del mundo actual a la Roma antigua, ay, no, yo me muero, fatal. Ese fue el que a mí me gustó, sí dio pues en el clavo. Bastante diferentes cosas que, bueno, yo no estoy habituada a escuchar, ni mucho menos acá, pero que se hizo pues en varios días, y entonces los profesores que hicieron pues la edición, la profesora Mireya, el profesor Jesús, junto al resto, que eran bastantes profesores, veo, sacaron adelante pues estos tomos, este congreso que era pues una continuación de uno que se había hecho anteriormente, mucho tiempo pues atrás. Pero el libro sí, son 2 tomos, vale la pena. Porque tienes pues un poquito de todo. Si no te gusta la literatura, pues tienes arte. O tienes pues pintura, la diagramación de las ciudades, la verdad es que y también creo que una cosa interesante que, bueno, tal vez no está en el libro, pero que sí es como en la actualidad podemos encontrar edificios, bueno, la arquitectura en general que tiene que ver con el mundo clásico, digamos. Sí. En Panamá. Bastante. Sí. En el caso, bueno, Belisario Porras. Claro. El que hace pues la mayor parte de la modernización. Pero el Tribunal Electoral, la actualidad. Ay, sí. También. El Tribunal, eso parece un templo, Dios mío. Sí, eso sí es un templo. Y creo que también el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General, también creo que también tiene una fachada que parece templo romano, que está como, ay, no me acuerdo qué, en Marbella, bien escondidito. Creo que de los últimos años, creo que esos mismos. No sé si habrán más recientes en el interior de la República, pero de que hay... No, bueno, por lo menos lo del tribunal siempre se tienden. Yo he visto uno en la comarca, por ejemplo, en pequeñito, pero bueno, imitando un poquito el estilo del tribunal electoral. Pero bueno, un edificio muy, muy pequeñito, pero del tribunal electoral. Wow. Sí, muy pero curioso. Las residencias como la que tú me enviaste en el teléfono. Ah, sí, también. Sí, muy, muy, muy común. Sí. El feo clásico, como dice el arquitecto Darien Montañez. y sobre los... ¿cómo te digo? Eres la única panameña que ha formado parte de este volumen, ¿sabes? Sí. Por ahora, bueno, a menos que alguien diga después que son panameños, pero sí. Hasta ahora, pues... Yo creo que es el único capítulo que hay sobre Panamá, es el tuyo, particularmente. Solamente yo y, bueno, un profesor que tiene, mi codirector de tesis, que tiene la parte, pues, de Colombia, con otra compañera, pero creo que hasta ahora soy yo la única panameña.
Bueno, este libro lo pueden encontrar en la editorial, ¿me recuerdas el nombre? Pórtico. Pórtico, en la página web. Vamos a estar compartiendo el enlace también dentro de la cajita de descripción de este podcast. Y bueno, por mi parte queda ya darle las gracias a Catherine por habernos acompañado en este episodio del día de hoy. Gracias a la Hora 3 por darnos este espacio y a la Radio Estéreo Universidad por brindarnos este espacio para conversar con ustedes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, nombre La Hora 3. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.